5:22 de la mañana. San Francisco Bola y La Malinche, segunda sección, amanecieron sitiados sin un solo disparo. Más de 180 agentes federales y marinos, bajo órdenes directas desde Ciudad de México, ejecutaban un asalto quirúrgico: sellar, aislar y destruir de raíz al monstruo que durante años tejió miedo en la región. Ni una sirena, ni una radio encendida, solo la neblina cubriendo todo como un sudario mientras el perímetro caía en silencio absoluto. 3 casas, 3 objetivos, 3 entradas simultáneas. Cuando la primera puerta cayó, no fue una sala lo que encontraron, sino un búnker, túneles reforzados, arsenales de guerra, drogas apiladas como mercancía de mercado negro y 2 canguros vivos saltando entre las armas, como fantasmas en un experimento de mente. En apenas 11 minutos, el corazón de la organización fue arrancado. Más de 300 kilos de droga, 3 toneladas de armas de alto poder, radios militares, chalecos antibalas, todo envuelto en el hedor de la impunidad que se creyó intocable. Y al centro, la joya negra, el H, el fantasma inalcanzable durante media década, esposado, con la mirada fija no en sus captores, sino en el imperio que veía desmoronarse a su alrededor. No hubo tiroteo, no hubo chance de correr. Las patrullas sellaron los callejones, apagaron las señales, cortaron comunicaciones como si hubieran desconectado la ciudad entera. Cualquier intento de escape fue anulado antes de empezar. Los vigías del H, aquellos que juraban advertir cualquier amenaza, fueron aplastados antes de siquiera parpadear. Su red de ojos y oídos, montada con dinero sucio y lealtad comprada, se desplomó como un castillo de naipes empapado en gasolina. Mientras aseguraban el área, uno de los fugitivos, un treintañero con mochila repleta de pistolas y cristal, fue cazado entre la maleza. Al caer gritó: «No saben con quién se están metiendo». Y sí que sabían. Sabían que no era solo droga, no era solo dinero. Era política, migración, tráfico de armas y un poder que tejía redes más allá de las fronteras. En el sótano de una de las casas, la verdad tomó forma. Pasaportes falsos de Honduras, Guatemala y El Salvador, radios de grado militar, libretas de contabilidad de rutas migratorias clandestinas. El H no solo era un capo, era el arquitecto de un corredor humano hacia Estados Unidos, donde cada paso costaba sangre, sudor y vidas vendidas al mejor postor. Pero eso no era nada comparado a lo que hallaron en la casa marcada como NG-47. A simple vista, una vivienda cualquiera. Un dron térmico reveló lo que la vista humana no podía captar: el suelo ardía. Ingenieros perforaron el concreto y descubrieron el infierno a 5 metros de profundidad. Cámaras subterráneas repletas de dinero. Billetes perfectamente ordenados, sellados en contenedores plásticos. Más de 2.000 millones de pesos. 118 millones de dólares invisibles, imposibles de rastrear, listas para financiar más muerte, más corrupción, más poder podrido. No era solo dinero, era capital de control. Tarjetas bancarias falsas, contratos de seguros amañados, libretas de alias, pagos y rutas estratégicas. Un agente apenas susurró: «Esto no es un cartel, esto es un gobierno en la sombra». El hallazgo estremeció hasta el mando central en Ciudad de México. Se activó el Código Negro 0, zona de seguridad total, operaciones en curso, 0 filtraciones, 0 margen de error. Los agentes sabían que no buscaban solo drogas o armas, buscaban las llaves de un sistema entero. Debajo de un gabinete eléctrico, tras reventar una caja fuerte reforzada, apareció el verdadero mapa del terror. Una red empresarial clandestina disfrazada de talleres, granjas, tiendas. Cada fachada un nodo, cada tienda una célula de tráfico y lavado. Las hojas de Excel confiscadas revelaban pagos a policías, funcionarios públicos, directores de programas sociales. Un sistema tarifario: 125% de la facturación mensual para protección total. ¿Quién pagaba más, vivía más? Un analista de campo murmuró sin levantar la vista: «Esto no es solo crimen organizado, es una infraestructura paralela. Un estado dentro del estado». En una laptop de apariencia corriente, hallaron la carpeta más temida: clientes. Más de 40 nombres. Políticos, jefes de policía, diputados, empresarios, funcionarios públicos. Todos comprados, todos bajo contrato de oro, todos sellados por cláusulas de silencio garantizado. El documento más escalofriante: un contrato manuscrito donde el H garantizaba flujo ininterrumpido de mercancía a cambio de protección oficial. Firmado y sellado, no por un criminal, sino por un municipio entero de Hidalgo. Al recibir el reporte completo,
Omar García Arfush no dudó ni un segundo. No más zona gris. No más tibieza. Ordenó cateos inmediatos. Suspendió a 3 jefes de policía. Arrestó a un director de seguridad pública. Y activó operaciones espejo en municipios vecinos para impedir cualquier rebelión organizada. La caída del H no fue un golpe cualquiera. Fue el estallido que arrancó la máscara de una red que había secuestrado caminos, votos y decisiones. En la tarde, en Tula de Allende, no había discursos, no había fiestas. Solo silencio. Y en medio de ese silencio empezaron a colgarse mantas caseras. Gracias por no callarse. Queremos justicia, no miedo. Niños, maestras, familias enteras llenaron la plaza central con veladoras. El mercado colgó letreros improvisados. Este local es libre. No pagamos miedo. Algo había cambiado. Algo se había roto. El miedo, durante años incrustado como óxido en las paredes de cada casa, empezaba a caer como costra reseca. Pero en las sombras, los ecos del golpe resonaban más lejos de lo que cualquiera podría haber anticipado. Desde Ciudad de México, las ondas sísmicas del operativo llegaban a los despachos de altos mandos. Y mientras los agentes aún transportaban paquetes de dinero y cajas de evidencia, un dato surgió de la laptop. Un nombre. Un proyecto. Proyecto Templo. No era un cartel. Era una confederación oculta de redes de tráfico, extendida por México y Centroamérica, con raíces más profundas que el propio gobierno. El H era solo una pieza. Apenas el cancerbero de una puerta mucho más oscura. Y esa puerta, ahora, estaba entornada. Las 2:37 de la madrugada, apenas horas después del primer golpe en Tula, Ciudad de México hervía en despachos cerrados. No había opción de frenar. El descubrimiento del proyecto Templo activó una secuencia que nadie estaba listo para enfrentar. Órdenes selladas salieron disparadas en todas direcciones. No habría advertencias, no habría margen de negociación. 4 operativos simultáneos: Pachuca, Querétaro, Salamanca y Poza Rica. El objetivo era sencillo y brutal: arrancar de raíz las ramificaciones visibles del monstruo. En Pachuca, un convoy de camionetas negras irrumpió en la residencia blindada de un exdirector de seguridad pública. No alcanzó ni a soltar el teléfono de sus manos temblorosas cuando la puerta cayó como un trueno. La casa, disfrazada de normalidad, escondía bóvedas de efectivo, libretas codificadas, celulares encriptados que intentaban borrarse solos mientras los agentes los desconectaban. En Querétaro, la escena era aún más cruda. Un empresario de la construcción, fachada de lujo para lavar millones de pesos, fue arrastrado entre maletines aún húmedos por la humedad de bóvedas clandestinas. Billetes encintados, contratos falsificados, listas de pagos a funcionarios municipales y estatales. Un rastro que subía y subía sin parar. Pero Salamanca fue el verdadero nido de serpientes. En un restaurante de carnes a la leña, un supuesto encuentro informal terminó en un infierno legal. Agentes encubiertos grabaron cada segundo de la reunión secreta. Políticos locales, asesores, operadores del templo, todos negociando como si el país fuera su finca privada. El operativo fue limpio, quirúrgico. No les dieron espacio para moverse. Los capturaron con sobres en las manos, con contratos firmados, con copas brindando sobre futuros millones. En Poza Rica, el golpe fue más frío. En un lujoso edificio corporativo, bajo la fachada de una inmobiliaria, encontraron una sala de servidores donde se coordinaban transferencias millonarias a paraísos fiscales. Dinero sucio, disfrazado de inversiones de infraestructura, fluyendo hacia cuentas en Islas Caimán, Panamá, Luxemburgo. La red había sobrepasado la imaginación de cualquier fiscal. No era un grupo criminal aislado. Era una estructura corporativa armada, camuflada en cada rincón de la vida diaria. Mientras tanto, en Tula de Allende, los equipos de Arfush, agotados pero implacables, continuaban excavando entre escombros, túneles ocultos y paredes falsas. Y fue allí, en una habitación sellada detrás de una estantería repleta de documentos mohosos, donde hallaron el núcleo de la conspiración. Un cuarto de vigilancia. Decenas de pantallas transmitiendo en vivo. Gasolineras, oficinas públicas, casas particulares, comercios. El H no solo operaba redes de drogas o armas. Había montado su propio sistema de inteligencia casera. Controlaba la ciudad y sus alrededores como un titiritero invisible. Entre los servidores sobrecalentados y los discos duros apilados como ladrillos, encontraron material que heló la sangre hasta de los más curtidos. Grabaciones explícitas de sobornos. Vídeos de contratos firmados a escondidas. Politicuchos brindando por acuerdos sucios.
maletines reventando de billetes, dinero, pactos, amenazas. En un archivo especial, marcado solo con una palabra, trono, hallaron vídeos aún más turbios, presiones políticas, amenazas a familias enteras, pactos de silencio obligados por el miedo por la desaparición. Cuando los investigadores entendieron el alcance, supieron que no era solo cuestión de encarcelar capós. Había que descabezar una estructura que había convivido a la sombra del poder institucional durante décadas. Esa misma mañana, a las 10 en punto, la conferencia matutina en Ciudad de México cambió el curso de la historia. En el minuto 17, el vocero presidencial, con la voz firme como plomo, anunció: se abrirá investigación penal contra cualquier funcionario implicado en la red desmantelada en Hidalgo. No habrá excepciones. No habrá impunidad. La noticia estalló como pólvora en redes sociales, en medios nacionales e internacionales. Mientras tanto, en Tula, la vida cotidiana intentaba recomponerse. Entre el miedo viejo y una esperanza nueva, la gente comenzó a apropiarse de las calles. Mantas improvisadas colgaban de balcones. O vendemos sin miedo, no pagamos piso, no pagamos terror. En la parroquia local, las misas no se dedicaban a santos lejanos, sino los valientes de carne y hueso que habían resistido en silencio tantos años de opresión invisible. Pero mientras en las plazas se encendían veladoras de esperanza, en los sótanos de las fiscalías los analistas descifraban el verdadero horror. La laptop plateada incautada en Jacarandas revelaba capa tras capa de corrupción. Proyecto Templo no era una estructura improvisada. Era una hidra multinacional, ramificada en tráfico de personas, lavado de dinero, tráfico de armas y control electoral. Cada archivo descifrado soltaba nombres como bombas. Empresarios de alto perfil, exgobernadores, altos mandos militares retirados, funcionarios aún en ejercicio. El veneno había trepado tan alto que ya nadie podía fingir que no lo veía. Y en ese momento, los altos mandos supieron que no podían detenerse. No podían darse el lujo de elegir blancos menores. El país estaba frente a una decisión. O enfrentaban el monstruo entero, o el monstruo se los comería vivos. Desde el Centro de Inteligencia Nacional surgieron nuevas órdenes: ampliar los operativos, multiplicar la presión, investigar, catear, confiscar todo lo vinculado al templo, caiga quien caiga. El efecto dominó, iniciado en un rincón olvidado llamado Tula, se expandía como una fractura irreversible en la base misma del Estado mexicano. Lo que había empezado como un operativo local ahora amenazaba con incendiar todo un sistema de corrupción consolidado durante generaciones. Y apenas era el principio. La red del H era solo la superficie. Proyecto Templo resultó ser una criatura de 1000 cabezas que extendía sus tentáculos por todo el país. Pero sobre todo, lo que congeló la sangre de los analistas fue descubrir su verdadero núcleo: una alianza secreta de redes criminales, políticos corruptos y empresarios poderosos, funcionando como un solo cuerpo, blindado con dinero, violencia y manipulación electoral. La reacción no se hizo esperar. A las 3:15 de la tarde, apenas horas después del anuncio oficial en Ciudad de México, comenzaron los primeros movimientos de respuesta. Llamadas frenéticas entre viejos conocidos, mensajes borrados en servidores gubernamentales, contratos de papel ardiendo en sótanos de oficinas públicas. Era el pánico del sistema tocado en su nervio más sensible. En paralelo, Arfush y su equipo, ahora bajo protección de fuerzas especiales, recibieron autorización para escalar los operativos. No habría treguas. No habría advertencias. Los primeros nombres en caer fueron impactantes. Un diputado local de Hidalgo, sorprendido en su rancho rodeado de escoltas particulares, gritaba su inocencia mientras era esposado ante cámaras que no dejaron margen para el olvido. Su captura desató una ola de renuncias estratégicas. 2 presidentes municipales, 4 directores de policía y hasta un juez de distrito, todos intentando desaparecer antes de ser alcanzados. Pero el golpe más certero se dio esa misma noche. En una casa de descanso en el Estado de México, agentes de la CNI capturaron a un exsecretario estatal, pieza clave en la triangulación de fondos sucios del templo. Lo hallaron con documentos que no dejaban lugar a dudas: listas de sobornos, instrucciones de financiamiento a campañas locales, pagos en efectivo para asegurar fidelidades en cargos estratégicos. A la medianoche, el operativo ya era incontrolable. Desde oficinas de migración hasta dependencias de obra pública, se activaban protocolos de revisión urgente. Los implicados sabían que si no corrían, serían arrastrados como piezas menores de un tablero podrido. Mientras tanto,
En las calles de Tula y municipios vecinos, la atmósfera era de una extraña combinación de esperanza y terror. La gente aplaudía discretamente el despliegue militar, pero también temía la respuesta de los aliados que aún quedaban en las sombras. Y no estaban equivocados. A las 2:20 de la madrugada, se registró el primer intento de represalia. Un convoy de 4 camionetas blindadas intentó rescatar a uno de los detenidos en un traslado hacia Pachuca. No llegaron lejos. El dispositivo de seguridad, anticipando un posible movimiento, respondió con fuerza letal. En menos de 5 minutos, el ataque fue sofocado. 3 atacantes muertos. Uno capturado, con un mensaje críptico tatuado en el pecho. El templo no cae. Ese tatuaje activó todas las alarmas en el centro de inteligencia. Templo no era solo un acrónimo de operaciones. Era una religión criminal. Una estructura de creencias basada en el poder absoluto, el dinero y la eliminación de cualquier obstáculo. La guerra había dejado de ser una simple operación anticrimen. Se había transformado en una lucha por la supervivencia del propio Estado. Desde Washington, la DEA elevó su alerta. Informes filtrados señalaban conexiones directas entre Proyecto Templo y redes de tráfico humano hacia Texas, Arizona y California. En Bruselas, Europol inició su propia investigación sobre vínculos con mafias de Europa del Este. México estaba bajo los reflectores del mundo entero. En respuesta, el gobierno mexicano creó de emergencia la Unidad Especial de Reconstrucción Institucional, encabezada por un mando civil y militar mixto. Su primera tarea, limpiar los municipios de Hidalgo y replicar el modelo en 5 estados más, comenzando por Querétaro, Veracruz, Puebla, Estado de México y Morelos. En Tula, el pequeño estadio que había servido de centro de operaciones fue adaptado como base permanente de la unidad especial. En las paredes colgaban nuevos carteles improvisados. Aquí ya no manden miedo, Tula camina libre. Los analistas sabían que lo descubierto era apenas la superficie. Cada nombre, cada ruta, cada contrato descubierto en la laptop del H abría la puerta a nuevos laberintos de corrupción. Y cada paso que daban, cada documento que analizaban, los acercaba más a una verdad monstruosa. Proyecto Templo no solo controlaba rutas y negocios clandestinos. También había infiltrado elecciones. Los documentos más recientes descifrados mostraban pagos de campañas políticas en varios municipios, financiamiento de candidatos a modo, colocación de funcionarios claves en áreas de seguridad, obra pública y migración. Cada puesto comprado aseguraba inmunidad para las redes de tráfico y lavado. En un correo encriptado, encontrado en uno de los servidores decomisados, una frase lo resumía todo. El control político es la garantía eterna del flujo. Mientras tanto, en Ciudad de México, las esferas del poder hervían en discusiones secretas. Algunos proponían frenar las investigaciones para evitar un colapso institucional. Otros, conscientes de que ya no había marcha atrás, exigían una limpieza total, cueste lo que cueste. En una reunión reservada, un alto mando de inteligencia lo dijo claro: si no rompemos el templo ahora, el templo nos va a enterrar vivos. Y rompieron. La madrugada siguiente, bajo órdenes selladas, se desplegaron 112 operativos más en 8 estados. Cayeron funcionarios, empresarios, operadores financieros, incluso exalcaldes y un senador. Nadie estaba a salvo. En Tula, mientras la vida cotidiana intentaba recomponerse, las cicatrices del miedo se deshacían en cada esquina. Los puestos de tacos, las panaderías, las tienditas de abarrotes colgaban orgullosos carteles de libertad. La gente caminaba de noche, algo impensable semanas antes. Pero todos sabían que la verdadera batalla apenas había comenzado, porque en los sótanos de poder aún quedaban cabezas ocultas. Aún latía la amenaza invisible del templo, reorganizándose, jurando venganza. Y el eco del primer disparo lanzado en Tula seguía expandiéndose, arrastrando todo a su paso. El país entero contenía el aliento. Cada nueva captura, cada nuevo cateo, cada nuevo documento filtrado era un golpe más contra el corazón oculto del Proyecto Templo. Pero también, con cada paso, el riesgo de represalias aumentaba como un veneno en las venas abiertas del poder. 3 días después del primer operativo en Tula, los analistas de inteligencia lograron descifrar un paquete de archivos especialmente encriptados. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla previa, un organigrama completo de la estructura de Templo. No eran solo redes de tráfico o lavado. Era un sistema paralelo de gobierno. Cada sector tenía su propio administrador. Tráfico de personas, control electoral, manipulación mediática, infiltración de corporaciones, contrabando de armas. Y al centro, sin nombre,
Sin rostro, el cerebro. El verdadero líder. El H había sido un peón disfrazado de rey. Un gerente regional. El auténtico poder detrás del proyecto Templo seguía intacto, oculto, viendo cómo sacrificaban piezas menores mientras él permanecía en las sombras. Y no pensaba quedarse quieto. La noche del cuarto día, a las 2:44 de la madrugada, se registró el primer ataque coordinado contra las fuerzas federales desplegadas. En un camino rural entre Tula y Tepeji, una patrulla de transporte fue emboscada. 4 soldados muertos, 2 agentes heridos. No fue un intento de rescate, fue un mensaje. Retrocedan o arderán. En respuesta, el gobierno no retrocedió. Multiplicaron los operativos. Cerraron accesos a municipios sospechosos. Blindaron edificios públicos. Activaron vigilancia aérea permanente. El Estado mexicano, por primera vez en décadas, actuaba como un cuerpo dispuesto a enfrentar su propia infección. Mientras tanto, en Ciudad de México, el efecto dominó alcanzaba niveles insospechados. Investigaciones internas, denuncias espontáneas, filtraciones anónimas. Todo indicaba que la estructura de Templo había tocado no solo municipios olvidados, sino estructuras federales clave. En un documento decomisado en Salamanca, un nombre saltó como una explosión. Un actual subsecretario de Estado aparecía como contacto directo de financiamiento ilícito. El escándalo era inevitable. A puertas cerradas, se diseñó una estrategia de contención, identificar a los colaboradores de Templo infiltrados en el gobierno antes de que pudieran escapar, negociar o destruir evidencias. Mientras tanto, en Tula, la población vivía una revolución silenciosa. Las plazas se llenaban de familias que antes vivían encerradas. Los comerciantes levantaban mantas improvisadas. No pagamos miedo. Este local es libre. Tula respira. Los estudiantes rayaban paredes con frases que nadie se atrevía a borrar. Sin miedo ya somos otros. En medio de esa renovación espontánea, Arfush, ahora convertido en figura nacional, insistía en no bajar la guardia. Porque sabía que el contraataque era inevitable. Sabía que Templo, herido, sería más letal. Y tenía razón. En una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad Nacional, se revelaron nuevas amenazas interceptadas. Planes de asesinato contra fiscales, jueces, periodistas. Listas negras circulaban entre círculos clandestinos. El templo no se derrumba sin hacer temblar la tierra. A las 6 de la mañana del quinto día, se lanzó una operación jamás antes vista en tiempos recientes. Operativo Tormenta Cero. Más de 400 agentes especiales, apoyados por Sedena, Guardia Nacional, Marina y CNI, realizaron 89 cateos simultáneos en 12 estados. Capturaron a decenas de operadores, decomisaron millones de dólares, incautaron servidores enteros repletos de contratos, pagos y rutas. Entre los capturados, un nombre heló la sangre de todos, un asesor legislativo federal con acceso directo a información clasificada. El veneno había trepado hasta las puertas del Congreso. La limpieza tendría que ser radical, o no sería. Desde Nueva York, la ONU envió un comunicado inusual. El Estado mexicano ha iniciado una de las operaciones de recuperación institucional más audaces de la historia moderna. Desde Bruselas, Europol declaró: Proyecto Templo es ahora prioridad global en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Pero en las calles de Tula, todo seguía siendo humano, sencillo, crudo. Un viejo zapatero, entrevistado entre montañas de neumáticos viejos, lo dijo mejor que cualquier comunicado oficial. Nos quitaron el miedo. Ahora no nos vamos a dejar quitar la esperanza. En Ciudad de México, sin embargo, el ambiente era otro. Tensos, vigilados, conscientes de que la guerra apenas comenzaba, los operadores de inteligencia rastreaban las últimas piezas que faltaban. Una serie de transferencias sospechosas desde un banco panameño revelaron algo que nadie quería admitir. El verdadero líder de Templo no estaba en México. Estaba operando desde el extranjero. Y había empezado a mover sus piezas para reconstruir lo perdido. Los analistas sabían lo que eso significaba. Una segunda oleada. Más oculta, más letal, más desesperada. A las 11:17 de la mañana del sexto día, los satélites de vigilancia captaron movimiento irregular en ranchos estratégicos del norte. No era migración, era reorganización. La hidra no estaba muerta. Solo había perdido algunas cabezas. En una sala de mando improvisada, Arfush reunió a su equipo. Les mostró las imágenes. Les explicó lo que venía. Y luego, en un silencio que pesaba como plomo, dijo una sola frase. Esto fue solo el primer disparo.
Afuera, en Tula, la gente seguía reconstruyendo su vida entre carteles de libertad y risas de niños en bicicleta, sin saber que la verdadera batalla apenas había comenzado.